Hola compañeros y profesor Julián, muy buenas tardes para todos. Mi grupo conformado por Daniela Acuña, David Gómez, Daniela Aragón, Haider Sepúlveda y Sebastián Jaimes. Les vamos a hablar sobre tres tipos de tornos: mecánico, torno CNC y torno convencional. Primero les voy a hablar más que todo en lo que se centra el torno industrial como tal. Y pues es como una máquina para desgastar el material duro como la madera, la piedra y metales, dándoles forma cilíndrica, de disco o de cono, y hasta de esfera, pues si el torno es avanzado. Torno CNC. Las características propias de los tornos CNC respecto a un torno normal universal son las siguientes. Motor y cabeza principal. Este motor limita la potencia real de la máquina y es el que provoca el movimiento giratorio de las piezas. Bancada y carro desplazables. Para poder facilitar el desplazamiento rápido de los carros longitudinales y transversales. Portaherramientas. Detalle del cabezal portaherramientas. El torno CNC utiliza un tambor como portaherramientas, donde puede ir ubicados de 6 a 20 herramientas diferentes, según sea el tamaño del torno o de su complejidad. Accesorios y periféricos. Todas las máquinas que tienen incorporado su funcionamiento CNC necesitan una serie de accesorios, que en el caso de un torno se concretan en los siguientes. UCP, que es la unidad central, unidad de control de proceso, gráficos dinámicos de sólidos y de trayectoria, editor de perfiles, periféricos de entrada, periféricos de salida. Siguiente. Torno mecánico o paralelo. Eh, Se divide en estas partes. Bastidor. El bastidor es una pieza que es compacta, la cual por lo general es de fundición. Ella tiene en su parte superior las guías por las cuales se desplaza el carro de portaherramientas y la cabeza móvil. El cabezal fijo. El cabezal fijo es una parte del torno la cual se encarga de sostener el plato que soporta el cuerpo u objeto a mecanizar y que imprime el movimiento de acción continuo adecuado, que es el movimiento principal. Bicónica, que se utiliza en procesos de cilindrado en piezas largas. Carros portaherramientas, como su nombre le indica, se encarga de llevar las herramientas de corte. Su principal característica es que si no se acciona, las herramientas no funcionan. Este carro tiene tres movimientos: movimiento longitudinal, transversal y movimiento inclinado o superior. Siguiente. Torno convencional. Eh, Se divide en la bancada, que es el que sirve de soporte para las otras unidades del torno, eje principal y plato. Sobre el plato se coloca la pieza para que gire. En el otro extremo lleva un eje terminado en punta que es móvil, llamado contrapunto, para sujetar la pieza por un punto. Husillo. También se le llama eje del torno. Es una pieza tubular que en uno de sus extremos tiene conectada una polea que recibe el movimiento del motor y en el otro extremo tiene conectado el plato. Caja Norton. Sirve para ajustar las revoluciones de las velocidades mediante unas palancas que accionan un conjunto de engranajes que se encuentran en el inferior de la caja. Carro portaherramientas. Son los carros que permiten desplazar la herramienta de corte. Principios de funcionamiento. Bueno, permite mecanizar piezas de forma geométrica, de revolución haciendo girar la pieza, a mecanizar mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado o contra la superficie de la pieza. A ver, pues este corta la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuadas. Siguiente. Breve funcionamiento del torno convencional y CNC. Siguiente. El torno convencional. El torno es una máquina herramienta que permite mecanizar piezas de forma geométrica. Estos dispositivos se encargan de hacer girar la pieza mientras las herramientas de corte son empujadas contra su superficie, cortando las partes sobrantes en forma de viruta.
Se utiliza principalmente para operaciones de torneado rápido de metales, madera y plástico. Siguiente. El movimiento de trabajo en el torno. En el torno, la pieza gira sobre su eje realizando un movimiento de rotación denominado movimiento de trabajo y es atacada por una herramienta con desplazamientos de los que se diferencian dos. El de avance, que generalmente es paralelo al eje de la pieza y es quien define el perfil de la revolución a mecanizar. Y el de penetración, que es perpendicular al anterior y es quien determina la sección o profundidad de viruta a extraer. Siguiente. Bueno, el torno CNC. El torno de control numérico, también conocido como torno CNC, es un tipo de máquina herramienta de la familia de los tornos que actúa guiado por una computadora que ejecuta programas controlados por medio de datos alfanuméricos, teniendo en cuenta los ejes cartesianos. Se caracteriza por ser una máquina herramienta muy eficaz para mecanizar piezas de revolución. Además, ofrece una gran capacidad de producción y precisión en el mecanizado por su estructura funcional y porque los valores tecnológicos del mecanizado están guiados por el ordenador que lleva incorporado, el cual procesa las órdenes de ejecución contenidas en un software que previamente ha confeccionado un programador conocedor de la tecnología de mecanizado en torno. En un sentido amplio, se puede decir que un torno CNC puede hacer todos los trabajos que normalmente se realizan mediante diferentes tipos de torno. Siguiente. Su rentabilidad depende del tipo de pieza que se mecanice y de la cantidad de piezas que se tengan que mecanizar en una serie, por lo que es aconsejable realizar un estudio económico previo antes de decidir el tipo de torno donde se debe mecanizar una pieza. Operaciones de torno CNC. El primero es el cilindrado. Consiste en mecanizar un cilindro recto de longitud y diámetro determinado. Una vez iniciado el corte con la profundidad y el avance deseado, la herramienta se desplaza automáticamente y realiza el trabajo. Generalmente se da una pasada de desbaste para dejar la pieza en la costa deseada y de una pasada de acabado para alisar la superficie. El otro sería el mandrinado. Es una operación de mecanizado empleado para ampliar o mejorar la calidad de un agujero existente, obteniendo mayor precisión dimensional, mayor precisión geométrica o una menor rugosidad superficial. El tercero es el refrentado. Es la operación realizada en el torno mediante la cual se mecaniza el extremo de la pieza en el plano perpendicular al eje del giro. Para poder efectuar esta operación, la herramienta se ha de colocar en un ángulo aproximado de 60 grados respecto al portaherramientas. La siguiente es el roscado, que son dos sistemas para realizar el roscado en los tornos. De un lado, el tradicional que utilizan los tornos paralelos mediante la caja Norton, y de otro lado se realiza con los tornos CNC, donde los datos de las roscas van totalmente programados y ya no hace falta la caja Norton. El siguiente es el ranurado. El ranurado es mecanizar una ranura de anchura y profundidad, que esta varía las piezas que se tomen, las cuales tienen utilidades diferentes. La otra es el taladrado. Se entiende por taladrado en el torno el procedimiento de arranque de viruta con movimiento de corte circular, y en la cual la herramienta solo tiene movimiento de avance en la dirección del eje del giro. Moleteado. Es un proceso de conformado en frío del material mediante unas moletas que presionan la pieza mientras da vueltas. Dicha deformación genera un incremento de diámetro inicial de la pieza. El moleteado se realiza en piezas que tengan que manipular a mano para evitar el resbalamiento que tuviesen en caso de ser lisas. Torno cónico. Es la operación formada el perfil externo de la tobera. Se realiza girando el carro transversal en el ángulo requerido para producir los conos con la ayuda de una herramienta de corte. El tronzado. Esta operación suele realizarse cuando se mecanizan piezas de pequeño tamaño desde una barra larga de material.
En este caso se coloca una barra de material en el plato del torno, mecanizado la parte sobresale del plato. Una vez acaba de ser cortada, la separamos avanzando después de la barra de mecanizar a otra pieza. Torno convencional. El primero es el cilindrado. Es casi parecido al torno CNC, sino que este es como más, o sea, no lo hace totalmente la máquina. O sea, diría que es una operación realizada en el torno mediante el cual se reduce el diámetro de la barra del material que se está trabajando. El refrentado. Es la operación realizada en el torno mediante el cual se mecaniza el extremo de la pieza en el plano perpendicular al eje del giro. El refrentado puede hacerse de fuera a adentro o bien del centro hacia afuera. El taladrado. Se realiza un corte en el material mediante el giro de una broca. Esta arranca las virutas del material y realiza un orificio perfectamente circular al que podemos dar las características deseadas. El escariado. Este se puede llamar escariado o alesado, a un proceso de arranque de viruta o una operación de mecanizado que se realiza para conseguir un buen acabado superficial con ciertas tolerancias dimensionales, o bien simplemente para agrandar agujeros que han sido previamente taladrados con una broca o un diámetro un poco inferior. Y el último es el sangrado, que por sangrado se designa la operación destinada a separar el resto de una porción de la pieza trabajada empleando una herramienta cercenadora. Se trata de un trabajo algo dificultoso, pues las herramientas de sangrar son muy finas y sobresalen considerablemente del portaherramientas, que es más rígido. Del torno mecánico. Torneado cilíndrico. Es una operación que consiste en dar una forma cilíndrica a un material en rotación por la acción de una herramienta de corte. Refrentado. Es hacer en el material una superficie plana perpendicular al eje de torno mediante la acción de una herramienta del corte que se desplaza por medio del carol transversal. Agujero de centro. Es abrir un orificio de forma y dimensión determinadas con una herramienta denominada broca central. Mandrinado. Consiste en agrandar un agujero. Roscado. El cilindro se realiza con una velocidad muy lenta de avance de la herramienta en relación con la velocidad del giro de la pieza, con la que la herramienta marca una hélice que constituye la rosca. Ranurado. Consiste en abrir ranuras en las piezas. Si estas son estrechas, se realizan con una herramienta de la misma anchura de la ranura, pero si son anchas, habrá que darle a la herramienta un movimiento de avance. Moleteado. Este consiste en imprimir en la superficie de la pieza un grabado por medio de una herramienta especial denominada moleta, provista de una rueda que lleva una superficie del grabado deseado y que se aplica fuertemente sobre la pieza a moletear. Tornos convencionales. Moleteado. Se pretende dotar a una pieza de una porción de superficie áspera conformada uniformemente. El moleteado puede sí mismo hacerse en otras máquinas de herramientas, incluso en superficies planas, pero generalmente se realiza sobre superficies cilíndricas en tornos de uno u otro. Mandrinado. Se entiende ensachar orificios ya existentes obtenido por taladrado o mediante un hoyo de modelos. Chanflanado. Es una operación de torneado muy común que consiste en matar los cantos tanto exteriores como interiores para evitar cortes con los mismos y a su vez facilitar el trabajo y montaje. Cegado o trenzado.
Se llama cegado a la operación de torneado que se realiza cuando se trabaja con barra y finalizar el mecanizado de la pieza correspondiente es necesario cortar la barra para separar la pieza de la misma.